Bueno, quería primero hacer un disclaimer, que esta charla va a ser hecha en argentino, entonces si necesitan traducción simultánea. Desgraciadamente, Joaquín trabaja aquí en México y está así hace ya varios años, pero ayer me reencontré con él después de un tiempo y seguía hablando con acento argentino, así que no hay caso. Así es. Un poco. Ayer con Joaquín, yo siempre digo, nosotros somos como parte de los abuelos de esto, porque estamos desde hace demasiados años acá. Mis canas lo dicen, las tuyas zafaste, todavía no te llegaron. Sí. Pero estamos hace muchos años. Ayer hablábamos un poco sobre nuestra experiencia cuando nos conocimos y cuando empezamos a involucrarnos en este tema tecnológico, los dos entrando por Bitcoin, ¿no? Y después descubriendo el potencial que había atrás de esa tecnología. Y trabajando tanto por, de alguna manera, no sé si la palabra exacta es evangelizar, pero tratando de difundir los beneficios que iba a traer esta tecnología y cómo iba a cambiar el mundo hace tantos años. Y cuando la gente de NextDP, creo, muy generosamente nos invitó a compartir nuestra experiencia, creo que solemos dar una charla muy parecida, los dos, que es un poco cómo aplicar blockchain a la industria, a las distintas industrias, y es una charla que debemos dar decenas de veces por año. Y cuando nos invitaron a hablar un poquito de eso, dijimos, básicamente, es fin de año, ¿podremos hablar de otra cosa quizás? Y dijeron, se arriesgaron un poco y confiaron en nosotros, porque dijeron, bueno, ¿de qué quieren hablar? No sé, pero quiero hablar, ustedes vieron la curva de adopción de la tecnología, ¿no? Que siempre tenemos un hype, después empieza a bajar y creemos, bueno, esta tecnología no sirve para nada, y después empieza la verdadera adopción. Y si hablamos un poco, confieso, yo fui un poco más terrible, y lo primero que dije, no sé si aquí en México se habla a veces del humo que hay a veces alrededor de las cosas, ¿no? Cuando se miente mucho alrededor de una tecnología, entonces yo decía, bueno, hablemos de despejando el humo que hay alrededor de tanto blockchain, pero después dijimos, venimos de dos compañías muy serias, no podemos hablar de eso. Hablemos de adopción tecnológica y qué pasa después de que pasamos ese pico, ¿no? Donde todo el mundo está hablando de blockchain y todo el mundo está queriendo llegar a blockchain. Y interesante además la visión un poco de Joaquín, que ha hecho toda la transición, ¿no? Nos conocemos hace mucho y pasó de ser emprendedor a trabajar en una de las primeras compañías que quiso popularizar Bitcoin por el 2013, demasiado temprano, no lo llegó a hacer. Entendió que el futuro pasaba por educar y fundó una compañía para educar. Entendió que el futuro probablemente la tecnología pasaba por las remesas. Y yo no pasé un currículum tan largo como el tuyo. No me dijeron pasar 5 palabras. Te hace parecer que vos sos muy importante y yo no soy nadie. La próxima vez tengo que leer eso. Pero volviendo un poco a tu recorrido, entendiste que mucho del futuro de esta tecnología pasaba por las remesas y quedaste a mitad de camino porque probablemente también era demasiado pronto, ¿no? Es el gran problema de en la curva de la adopción, los early adopters, tratamos de vender cosas cuando todavía el mercado no existe. Empujamos para crear mercados, ¿no? Tratando de nuevo, de este proceso de educación. Y empujaste en una de las empresas de desarrollo de software, en la empresa de desarrollo de software más grande de Latinoamérica, en Globant, hasta que yo ayer le hacía un chiste y le decía, hasta que te vendiste a la Corpo, ¿no? Porque Consensys, si bien es una startup del mundo blockchain, es una startup moderna, es gigantesca de tamaño, ¿no? Hoy, ¿cuántos empleados son? Más de 1.100 personas. Más de 1.100 personas, todos trabajando en proyectos de blockchain, tanto en educación como en implementación de soluciones. Y nada, y quería preguntarte primero cómo fue tu experiencia en empezar de pasar de ser emprendedor y vender tus proyectos, en empezar a reunirte con empresas y a tratar de que implementen soluciones. ¿Cómo fue ese primer cambio y la primera respuesta que vos tuviste un poco de las empresas? Bueno, muchas gracias al equipo de NextDP Labs por la invitación a participar. Gracias, Gonza, por la intro. Básicamente fue desgastante. Yo, como decía Gonzalo, de casualidad, porque se equivocaron y me llamaron por teléfono, me dijeron, ¿te querés sumar como manager regional para Latinoamérica de una startup que recién nacía allá por el 2013? Y de casualidad me metí en el mundo de Bitcoin y bueno, todavía sigo involucrado dentro de todo esto. Y el objetivo de esa compañía era que la gente pueda comprar Bitcoin usando efectivo, entonces, o en un OXXO, o un 7-Eleven. Entonces iba y hablaba con las personas, imagínense, septiembre de 2013, hace 5 años. Y parecía que venía un extraterrestre a hablar con ellos y me frustraba mucho. Era muy difícil poder explicarles cómo funcionaba y demás. Y ahí fue cuando
junto con Andrés, con Andy, que ahora está trabajando en Ripio, es el director de operaciones de Ripio, decidimos unir fuerzas porque los dos teníamos la idea parecida y armar BTC en español, que fue el primer curso de Bitcoin online en español. Bueno, y toda la parte de capacitación fue interesante, pero de nuevo, estábamos en 2014 y faltaba muchísimo. Y todavía creo que falta mucho y muchos de los requerimientos que recibo de empresas es para capacitación, tanto para ejecutivos como técnica. Creo que ha sido un proceso largo. Ahora cada vez la gente sabe más, como se comentaba en el panel, pero todavía falta un entendimiento más profundo. Falta, creo, un cambio de chip muy fuerte en las empresas y es de pasar a mirar mi empresa, incluso mi área dentro de una empresa. Creo que es muy importante empezar a verlo a nivel industria, a nivel región, cómo empezar a colaborar con el resto de las personas. Algo se nombró de eso y hay una persona que me parece muy interesante que se llama Julio Faura que me dijo, esto se simplifica en una sola palabra y es competición, una mezcla de cooperación y competición, porque en el fondo necesitamos, de alguna forma en la industria, necesita ponerse de acuerdo para usar una tecnología como la de blockchain, que de nuevo hace sentido cuando muchas personas que no interoperan o que no confían, participan, es necesario tener ese cambio de chip. Y no siempre se ve. He hablado también con varios bancos, a muchos de nosotros que estamos en la industria también hemos de alguna forma gratuitamente dedicado horas de capacitación y es como que lo más difícil de todo es ese cambio de chip y es más un cambio de chip de cambio humano. Entonces, podemos tener hoy en día la tecnología súper desarrollada, pero es muy importante también que ustedes en sus empresas, en sus emprendimientos, empiecen a pensar en el cambio de chip. Eso me parece que es un cambio más humano que tecnológico y creo que es importante que lo vayan pensando. La otra vez tuve un evento donde había más de 20 empresas, no aquí en México, en otro país, y empezamos hablando del evento, había representantes de 20 empresas, 20, 25 empresas. La verdad que bastante gente, y empezamos a hablar de los casos de usos. Bueno, entonces uno decía, no, este caso de uso para mi empresa, este caso de uso también, sí, lo estuvimos explorando y demás. Y le hice simplemente una sola pregunta, y les dije, ¿cuántos de ustedes en sus empresas, que la gran mayoría eran empresas grandes, no eran startups, cuántos de ustedes tienen al menos una persona full time, no part time, full time, dedicándose a investigar las blockchains que están dando vueltas, investigar cómo estas nuevas tecnologías van a afectar la estrategia de negocio de su industria, no de su empresa, de su industria? Y levantaron 3 manos y las 3 eran desarrolladores de software, o sea, no eran de energía, no eran... Entonces, ese tipo de preguntas me parece que es importante hacérselas porque no es tanta la inversión. Es una persona técnica que se dedique a ver todas las blockchains y crear conocimiento interno para poder después evaluar si lo que te dice un vendedor como yo, si tiene sentido o no tiene sentido, digamos. A ese nivel. No crean lo que ven en las noticias, creo que es una señal, pero me parece que es importante saber hacerse las preguntas correctas para ver qué tipo de tecnología adoptar o experimentar un poco más o no y demás. Y en tu experiencia, pues yo puedo contar un poco la mía, pero en tu experiencia, que esté tan en boca de todo el mundo, en temas de tecnología, en temas de negocios, la tecnología blockchain, ¿ayuda a la hora de querer ofrecer una solución o de pensar una solución sobre esa tecnología, o quizás genera expectativas demasiado altas del lado de las compañías que los consultan, que uno al fin y al cabo cuando va a presentar las soluciones la expectativa es demasiado y nunca se llega a poder cumplirlas? En general, todo el mundo quiere estar arriba en la cresta de la ola, por decir que está arriba de la cresta de la ola y no por realmente profundizar en eso. Entonces, me pasa muchas veces que sí, vamos a hacer cosas con blockchain, están todos, sobre todo el fin del año pasado, principio de este año,
todos quieren hacer cosas con blockchain, todos quieren decir que están haciendo cosas con blockchain, pero de nuevo, no tienen una persona full time dedicada. Y yo creo que también es parte de un proceso. Y en cierta forma, las empresas que estamos en esto, el mensaje que les quiero dar es que estamos para ayudarlos, para entender la tecnología, para ayudarlos a que replanteen su estrategia de negocio, para que cuenten con los que estamos en la industria, no solamente con Censys, sino con los que estamos en la industria, porque todos queremos empujar esto. Todos queremos colaborar a que de alguna forma esta tecnología sea adoptada, porque trae muchos beneficios. Estamos recién en ese proceso y creo que acelerándose en Latinoamérica, particularmente creo que estamos en un ritmo de aceleración muchísimo menor que en otros países, como Europa, Estados Unidos. Sí, y creo que hay algo importante a entender, sobre todo cuando se nos pide la colaboración, ¿no? Tanto nuestras compañías con totalmente distinta escala y enfoque, que trabajamos mucho generalmente con el mundo más corporativo, con grandes empresas, y creo que los dos, al menos ambas compañías, tenemos mucho el chip nuestro de realmente tratar de implementar o vender soluciones que realmente agreguen valor a quienes nos están contratando. Y de hecho, sé en casos de mi compañía y sé de casos de Consensys donde hemos rechazado clientes después de analizar un proyecto diciéndole realmente me encanta que quieras implementar blockchain en tus procesos, me encanta que estés investigando la tecnología, pero la verdad que el caso de uso se resolvería de manera mucho más sencilla usando tecnologías más tradicionales. ¿No? Si realmente no es necesario tener una fuente de confianza, no hay temas de confianza involucrados y podrían ser manejados con una entidad centralizada con la base de datos tradicional, ¿no? Simplemente vemos esto, ¿no? O por lo menos yo lo veo mucho cuando vamos a consultar, ¿no? Están llamando a un consultor, a un especialista en blockchain simplemente porque tengo que implementar algo en blockchain, necesito el sellito, necesito estar en internet en algún momento. No sé cómo, con una página, y le da información a tus clientes, no. Y les estás dando algún servicio a tus clientes, no, pero tengo que tener mi página en internet. ¿Y para qué la vas a tener? No, para que me encuentren. En este momento es, ¿y para qué vas a estar implementando blockchain? Porque quiero salir en los medios diciendo que estoy usando blockchain, sin importar muchas veces si la tecnología realmente está mejorando ese proceso. Y quizás viene por ese lado, ¿no? Por no descansar o quizás en especialistas o por quizás estar muchas veces mal asesorado, ¿no? Lo que veo muchas veces es que hay muchas compañías o muchas consultoras tradicionales que se suben a las movidas en los hypes. Entonces, si hoy hay que vender inteligencia artificial, vendemos todos inteligencia artificial, sin ver en demasiada profundidad si realmente tu cliente necesita algún proceso donde se beneficie con la inteligencia artificial. Si hay que vender 3D printing, vendemos 3D printing. Si hay que vender blockchain, vendemos blockchain. Incluso hasta mal usado a veces desde los startups. Yo veo startups que simplemente por el hecho de estoy haciendo una ronda de inversión, tengo que salir a buscar inversores, entonces yo digo que soy una startup que estoy haciendo blockchain, y inteligencia artificial y big data, y simplemente busco los keywords que están ahí arriba en el hype y los meto en mi presentación, en mi PowerPoint, para tratar de conseguir inversores. Y desgraciadamente vemos eso de meter palabritas dentro de una presentación muchas veces también del lado de nuestros clientes. Y es muy difícil a veces decirle no. Y al menos yo lo digo por una razón. Cuando yo digo, no, mira, la verdad que no te conviene, a mí me convendría facturar, claramente, pero estamos por la tecnología acá. Y realmente creo que, esto lo compartís, creo que somos believers de que esta tecnología y que va a cambiar mucho y va a impactar muchísimo en la vida cotidiana de todos nosotros y de todas nuestras industrias. Y una mala implementación tecnológica donde no se agrega valor es muy riesgoso a la hora de después analizar cómo fue esa implementación y decir, no, yo ya implementé blockchain una vez y no agregó nada de valor. Fue una implementación que lo único que me agregó fue ineficiencia, fue lentitud, fue un proceso caro y no tuve ningún beneficio. Y que digas, lo que nos sirve es blockchain, porque esa experiencia fue mala. Entonces, esa relación con los clientes creo que a veces es compleja y no sé cómo lo manejás vos, que sos el que está yendo, por lo menos en la región, empresa por empresa, ¿no? Recorriendo con esto. Sí, todavía desde Consensys no hemos implementado un proyecto, hay muchas propuestas dando vuelta. De hecho,
hay una empresa que mandé una propuesta de capacitación por $10.000, una empresa muy grande, y todavía estoy esperando respuesta, y estamos a fin de noviembre. Ni por un sí ni por un no, todavía estoy esperando respuesta. Y son varias las que me ha pasado eso. Es cierto que siento que no es prioritario todavía. Pero bueno, volviendo al punto tuyo, creo que también este concepto de blockchain, más allá de implementarlo técnicamente, trae un concepto que es de poder abrir tu compañía a que el resto pueda ver cierta información o no. Y esta apertura muchas veces trae muchos miedos, por lo que les comentaba antes, por este temor al cambio. Y quiero traer otro punto también, y es el tema tecnológico. O sea, la madurez de la tecnología todavía les falta. Si alguien les dijo que hizo algo en producción, mírenlo con ojos críticos y traten de hacer algunas preguntas más profundas. Yo tengo múltiples implementaciones en producción. Yo no sé qué están haciendo en Consensi, claro, pero seguro algo mal. Claro, pero por eso, en la pública, o sea, todos hemos usado para pagar, etcétera, y está bien. Pero cuando hablamos de aplicaciones en otros casos de usos, hay que, digamos, para mí hay que ser crítico a la noticia. No, coincido definitivamente que el estadio de las blockchains públicas es muy superior al estadio de las blockchains permisionadas, porque están hace más años corriendo en producción y con casos de uso reales todos los días. Veo, sí, definitivamente a blockchain como tecnología está en un estadio muy temprano y le falta un montón para poder escalar, para hacer una tecnología realmente masiva. Pero también lo irá Internet. O sea, todos usamos Internet cuando las fotos bajaban así, veíamos la foto así. Y todos usamos YouTube y teníamos que poner pausa para que se cargue el video y después volver a darle play para poder verlo, ¿no? No quiere decir que no pueda empezar una adopción masiva con una tecnología que quizás no esté en el estadio más perfecto. Porque justamente creo que parte de la adopción masiva es lo que empuja el desarrollo tecnológico. Visto, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que es uno de los casos de uso de tecnología blockchain, vimos como una adopción masiva el año pasado que terminó saturando y demostrando que la blockchain de Bitcoin no escalaba, empujó al desarrollo tecnológico que hoy va a permitir que en la próxima adopción masiva que vaya a venir, escale, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de blockchain en casos de uso corporativo, va mano a mano. Si no empezamos a tener casos productivos, no va a haber una necesidad de escalar tecnológicamente, entonces no va a haber recursos para que esto escale. Creo que ahí hay que empezar a trabajar en temas de adopción masiva. Sí, y yendo al punto de las blockchains privadas y públicas y demás, por lo menos creo que lo importante... Perdón, fuimos a un tema demasiado técnico sin saber si la gente entiende la diferencia entre blockchains permisionadas y blockchains públicas. Si no sé cuántos entienden la diferencia, si no... Sí, no, ustedes no valen. Los que desde primera fila levantan la mano, que son graciosos. No, eso no cuenta, no levanten la mano ustedes. Básicamente es una red pública, lo vas a explicar mejor vos, en 2 minutos, en 140 caracteres. Una blockchain pública son las blockchains tradicionales, las primeras que hubo, como la de Bitcoin o la de Ethereum, que simplemente son de código abierto y además abiertas. Cualquiera se puede bajar el software y sumarse como un nodo más de la red. Participar en la auditoría, en el enforzamiento de las reglas, incluso en la generación de bloques si uno tiene gran poder de cálculo para poder hacerlo, en la generación de la seguridad de la infraestructura de la red. Una blockchain permisionada está pensando más como una blockchain enterprise, es una blockchain más privada o semipública con permisos configurables, donde quizás más pensada quizás como para una industria. Decir, bueno, todos los bancos vamos a armar una red permisionada donde solo los bancos vamos a participar de esta red y vamos a tener nodos y vamos a enforzar y vamos a tener copias de la información. No, las blockchain privadas surgen son bastante posteriores a las blockchain públicas y todavía no han sido probadas tan exhaustivamente como las blockchain públicas. Si bien la mayoría de ellas nacen, muchas de ellas, por ejemplo, Ethereum Enterprise, Ethereum POA, nacen, ¿no? de derivaciones de blockchains públicas, ¿no? Pero todavía hay que empezar a usarlas más. Sí, y me parece que es un paso evolutivo. Muchas industrias están viendo, ok, vamos a hacer una solamente privada. Y la verdad que eso, desde mi punto de vista personal, en el mediano y largo plazo,
eso no va a ser, no es la solución definitiva, sino que cada vez vamos a ir viendo más la integración entre las blockchain privadas y las públicas. ¿Por qué? Por la simple razón que las públicas son más seguras. Entonces, vamos a ver ese tipo de cosas. Si ustedes están en una empresa y quieren explorar también la posibilidad de blockchain privadas, es fácil de hacer, pero siempre tengan en cuenta que en el fondo, al final del camino, de alguna forma, lo que va a ser más seguro y más confiable va a ser utilizar las blockchain públicas. Por la tecnología, porque todo el mundo la quiere atacar y no la pueden bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, igualmente yo coincido con vos totalmente que seguramente a mediano plazo y a largo plazo lo interesante va a ser cómo se integran estas redes privadas con blockchains públicas para ganar ese extra de seguridad y ese extra de conectividad con otras redes. Creo que temas de interconexión entre blockchain va a ser el tema a tratar probablemente en los próximos años, el tema a trabajar, y ya empezamos a ver algunas soluciones, ¿no? Hoy vemos interacción entre blockchains, entre Ethereum POA y la red de Ethereum, vemos cómo están empezando a tenderse puentes entre distintas blockchains y cómo se está empezando a estudiar ese tema, pero veo también la adopción de las blockchains privadas como un camino, como cuando fue Internet, ¿no? ¿Cuántas empresas o cuántas veces escuchamos, no, yo no puedo poner mi banco en Internet, ese es el lugar donde hay pornografía y te enseñan a armar una bomba? Y empezaron quizás con pequeñas implementaciones en intranets que les daban acceso a sus clientes, o primero a sus empleados, luego a sus clientes, para después entender que el valor era donde estaba la gente, donde estaba el efecto de red, y el efecto de red estaba en Internet pública. Entonces, la gente no iba a tener miles de conexiones para, no, si quiero ver mi información del Scotiabank, me voy a conectar al intranet del Scotiabank. Si quiero ver mi información del Estado Nacional, me voy a conectar al intranet del gobierno. Si quiero, y creo que vamos a ver en temas de blockchain también esa evolución, donde sí, hoy vamos a tener quizás una blockchain permisionada o privada o federada del sistema bancario mexicano, y después quizás hay una blockchain permisionada del sistema bancario en Argentina, y en algún momento van a querer interconectarse, y quizás lo hacen a través de blockchains privadas, pero de repente cuando esas interconexiones se vuelvan más complejas, en algún momento empezarán a entender que la solución ya está tendida ahí. Ya están los usuarios en una blockchain pública, ya está la seguridad que necesita la información en una blockchain pública. Pero me gusta igual que existan las blockchains privadas, porque creo que para gente que viene de un mundo más tradicional, te permite explorar alternativas sin exponerte a este es el lugar donde está la pornografía y te enseñan a hacer bombas, ¿no? Que sería, ¿no? En las blockchains públicas pasa, anda a saber qué. Y lo veo como una buena manera de empezar a entender. Y un poco la última pregunta, o la anteúltima pregunta, ¿cómo ves el momento? Vimos, y sobre todo en el último año, o quizás en los últimos 2 años, muchas implementaciones de pruebas de concepto, ¿no? Muchas empresas diciendo, bueno, lanzamos una pequeña prueba de concepto para mejorar el proceso de emisión de carta de crédito para exportación. O lanzamos esta pequeña prueba de concepto para una solución de identidad digital o de legajo digital para el sistema bancario. O lanzamos esta prueba de concepto, ¿no? Y se ve mucho, se escucha mucho, se ve mucho en los medios, que además esa que yo creo que es la razón por la que muchas empresas están haciendo pruebas de concepto, ¿no? Es una gran estrategia de PR. Pero ¿cuánto falta para empezar a ver ese pasaje a productivos? Que lo decía recién Henry hablando de Scotiabank, ¿no? Él era bastante positivo y decía que él esperaba ya ver cómo estas pruebas de conceptos iban a volver en soluciones productivas el año que viene. ¿Vos tenés esa misma sensación? ¿Cómo ves esa evolución? Yo creo que está pasando como... imagino como una vertiente de un montón de corrientes que están pasando, y cada una de las cosas están pasando a diferente velocidad. Por ejemplo, creo que fue en marzo o algo así, en abril, un equipo de Uport, que es una aplicación open source de identidad, hizo una prueba de concepto con el gobierno de Zug para que los ciudadanos puedan crear su propia identidad. Para el que no conoce, Zug es lo que en el ecosistema conocemos como el Crypto Valley. Es una ciudad suiza donde se promovió la instalación de startups de temas de Bitcoin y blockchain, y hay una gran comunidad ahí.
Entonces, básicamente, cada uno creaba su propia identidad y luego iba una oficina del gobierno y una agente le firmaba una atestación diciendo que era ciudadano de Zug. Y casualmente, hace 2 días, se lanzó una iniciativa de que usando la aplicación uno se identifica ante un sistema de bicicletas públicas. Entonces, las personas que se identifican, que ya se sabe que está la certificación que es de la ciudad, lo pueden utilizar gratuitamente a las bicicletas. Entonces, esas son cosas interesantes. Digamos, la pregunta que sigue es, bueno, ¿soporta 150.000 transacciones por segundo? No. Pero son pruebas de conceptos que están pasando un poco más allá. Y es muy interesante este caso de uso porque atacaron el problema principal de todo esto, a mi modo de ver, que es la identidad. Un poco lo Henry en el panel. Digamos, lo más importante en todo esto es cómo lográs que la gente se pueda identificar ante una blockchain. Entonces, comenzar resolviendo el problema de la identidad para mí es clave y eso te habilita a hacer un montón de otros casos de usos que van más allá de la identidad, digamos, ¿no? Aprovechando, cuento también Claro. el caso de que estamos en Argentina, también desarrollando junto con RedLink una solución de identidad digital también para el sistema bancario, ¿no? Creo que coincido con vos en eso y con Henry que muchas de estas soluciones que se empiezan a plantear de manera medio teórica requieren primero de una solución de identidad digital y tanto un poco la que se desarrolló en Signatura como la que se desarrolló en Consensus, creo que son grandes puertas de entrada para empezar a después pensar o teorizar sobre otras cosas. Y en este mundo abierto algo interesante, que tanto la solución de Signatura como la solución de Consensus estamos usando los mismos estándares para que toda la identidad que uno pueda crear de un lado y del otro lado sea interoperable. Entonces ya desde las startups estamos trabajando en conjunto para tratar de definir estándares y es un paso difícil que también en el mundo más enterprise o corporativo también hay que cambiar esa mentalidad de empezar a pensar también en estándares. Sí, coincido totalmente y hablando con gente justo la semana pasada sobre la identidad y cómo un gobierno como México puede aceptar una identidad de otro gobierno como Argentina. Ya hay algunos acuerdos que se han firmado, pero todavía estamos lejos de poder ir con nuestra identidad e intercambiar la información fluidamente y demás. Pero el tema de los estándares es fundamental porque por más que vos quieras crear tu propia self-sovereign identity y ser súper cool, es importante que seas parte, que estés pensando en eso, ¿no? Porque si no, no va a tener éxito, no va a tener efecto de red. Y nos quedan 2 minutos, entonces voy a hacer 2 preguntas súper rápidas, una tras de otra, sí. Rápidas. Primero, ¿dónde ves más permeabilidad? ¿En el mundo privado o en el Estado? Permeabilidad, la tecnología. ¿Dónde te aceptan más, dónde es más fácil vender? ¿Dónde aceptan más la necesidad, dónde entienden más la necesidad de la innovación tecnológica y de la implementación de tecnología blockchain? En la calle. El mundo privado, como te comentaba, hay muchos desafíos. En el mundo de gobierno, muchos desafíos. No veo un gobierno en Latinoamérica que esté invirtiendo $2 millones en pensar en crear reportes y demás. Quizás ahora en Argentina. Ahora Me encantaría. Hay una iniciativa que es la Blockchain Federal Argentina que está llevando adelante el Ministerio de Modernización, así que puede llegar a venir por ese lado. Por lo que leí hay que hacer Falta mucho. algunas cositas. Pero creo que es importante, más allá de hacer la blockchain, me parece que es importante el tema del research, de investigar y empezar a sentar las bases a nivel país. Eso muy poco lo está haciendo por una simple razón que no es prioridad. En Europa lo están haciendo, en Dubái lo están haciendo, en Singapur, en otros países también lo están haciendo. Entonces, ahí creo que todavía falta un poco. Todos quieren estar, muchos gobiernos me han contactado, me han dicho, queremos hacer algo con blockchain y no se termina ejecutando. Yo formé parte también de la comisión que ayudó al gobierno digital del gobierno saliente y se trabajó, se hizo cosas y me parece que es un gran avance a nivel región, pero todavía falta mucho. No, y algo importante relativo con esto quizás como mensaje, ¿no? La tecnología no le importa dónde estás. Y cuando vienen estos cambios disruptivos tan grandes como cuando vino Internet, son oportunidades que en nuestros países no deberíamos dejar pasar, ¿no? Porque son las oportunidades de dejar de quizás perder esa mentalidad que tenemos nosotros a veces de vamos a copiar a ver qué se está haciendo en Estados Unidos o vamos a copiar para ver qué se está haciendo en Europa y tomar una mentalidad totalmente
de vanguardia y decir, bueno, nosotros como región o nosotros como país podemos ser nosotros líderes de esto. Porque esto están haciendo. Estamos ahí, todavía está creciendo. La charla se llamaba después del hype, pero yo creo que todavía no llegamos al hype. Somos early adopters todavía y podemos posicionar a nuestros países como líderes en temas de blockchain en el mundo. Y creo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Y, perdón, queda un segundo. Alarma. Estamos lentos. Estamos lentos. Es mi preocupación y es mi invitación a todos ustedes que desde el rol que estén en sus empresas traten de alguna forma también colaborar y agregar valor al ecosistema. Hay equipos de trabajos en un montón de áreas, de un montón de verticales de telecomunicaciones, de identidad y demás, que requieren que gente aporte y no solamente es un aporte de una empresa o de una persona, sino también uno aprende muchísimo. Así que eso me parece que es importante. Bueno, y vos que no estás atado a no contestar, ¿Bitcoin o Ethereum? Bueno, ambas. Esa es la respuesta fácil. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias. Aplauso fuerte para los dos, para Joaquín y Gonzalo. Muchas gracias.